Muy bien, buenas tardes. En nuestra última entrega habíamos hablado sobre el gran estado de efervescencia, de confusión también, tanto política, de problemas económicos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un país dependiente como el nuestro. Vemos en ese volante tan indignado de Raúl Scalabrini Ortiz cuál era la situación de nuestro país con respecto al imperialismo británico. Esto no quiere decir que no existieran inversiones de otros imperialismos, especialmente, bueno, Francia tenía lo suyo y Alemania realmente tenía una actividad económica importante en el país hacía bastante tiempo. Esto va a producir, y la guerra, por supuesto, en la que nuestro país es neutral, va a producir en la sociedad argentina una cierta sectorización de la opinión pública, por supuesto. Tenemos a los que están con los aliados o proaliados, aliadófilos se les dice también, los que están los progermánicos, entre los cuales tenemos una corriente directamente pro-nazi, pero también muy importante corriente de jóvenes que, si bien admiran con toda sinceridad la tremenda maquinaria industrial que desarrolló Alemania e Italia, no son precisamente nazis. A su vez, en los cuarteles, porque esta agitación política tiene su correlato también en los cuarteles, en las Fuerzas Armadas, y está organizándose y tiene ya en realidad bastante fuerza una corriente de oficiales, especialmente coroneles, grupo al que se llamó el GO, Grupo de Oficiales Unidos. Se supone que sería esa la explicación de la sigla, que tienen a su vez un proyecto de país con un desarrollo capitalista autónomo. Son antiimperialistas y están decididos a lograr que la Argentina tenga independencia económica y soberanía política. Estos tres sectores que se expresan en las Fuerzas Armadas van a confluir en lo que dijimos en la anterior entrega, fue el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, que desplaza al último gobierno de la década infame, el gobierno del doctor Castillo. En medio de también la agitación política producida por la candidatura propuesta por los sectores conservadores del empresario norteño Robustiano Patrón Costas, muy resistido por el resto de los sectores populares especialmente. En este momento del golpe, los pro-británicos rápidamente van a colocar en la presidencia de la nación al general Rawson, pero va a durar muy poquito, dura 2 días, porque fue rechazada su propuesta de gabinete. Y en el sector progermánico tenemos como representante a Pedro Pablo Ramírez, que es quien se va a hacer cargo del Poder Ejecutivo en ese pase rápido de manos del sillón de Rivadavia de uno a otro. Y
Edelmiro Farrell, por su lado, es el representante de el GO. Claro, los ministerios más o menos no quedaron totalmente repartidos porque Pedro Pablo Ramírez ocupó la mayoría de los ministerios con con representantes del grupo progermánico. Y el grupo del GO va a tener en el coronel Víctor Mercante y el coronel Juan Domingo Perón a sus cabezas, quienes se van a hacer cargo del Departamento de Trabajo, pero desde ese departamento lo van a transformar rápidamente en la Secretaría de Trabajo, después en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde donde van a trabajar ya dar los primeros pasos para la concreción de su proyecto de país. El coronel Perón va a llamar a su secretaría para trabajar en la colaboración de la concreción de este proyecto a Borlenghi y a Atilio Bramuglia, hombres que vienen del socialismo. También va a contar con el grupo de apoyo de Puiggrós. Por lo tanto, los nazis no están acá con el coronel Perón, esto lo queremos aclarar, porque desde la intromisión del Departamento de Estado en esos momentos en la política del país, se acusó a Perón y a sus compañeros de ser agentes pronazis o nazis directamente. Vamos a ver dónde estaban los nazis, porque en los ministerios de Pedro Pablo Ramírez está el señor Pertiné, cuyo apellido va a aparecer bastante tiempo después en la historia argentina, no en un cargo relevante, pero va a formar parte de personajes del Estado. Volviendo al trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el general Masson, desde el GO, había orientado una política mercado-internista, y para lo cual congeló los arrendamientos y extendió los periodos de arriendo. A su vez, reconstituyó la Corporación Argentina de Productores, que agrupaba a los terratenientes criadores del ganado que trabajaban más bien también para el mercado interno. Por lo tanto, ya se extendía la política de la Secretaría de Trabajo y Previsión hacia un aumento de la producción agropecuaria también. En realidad el proyecto va a tener que ver también con el aumento de las exportaciones que lograrían divisas para invertir en las futuras industrias. Pero no nos adelantemos, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón y Víctor Mercante van a trabajar con la clase obrera fundamentalmente. La primera medida fue un aumento de salario generalizado. Por supuesto que los empresarios pusieron el grito en el cielo, pero también había un sector de burguesía propensa al industrialismo nacional, que de alguna manera apoyaba este proyecto de Perón. No solamente fue el aumento salarial, sino la puesta en marcha, o sea, la ejecución de leyes que ya estaban aprobadas, leyes de mejoramiento laboral, que ya estaban aprobadas, pero que no se estaban poniendo en marcha. Además de estas leyes hubo otras. Por ejemplo, estaba ya la ley de las 8 horas de trabajo, a la que se agrega las vacaciones pagas, y esto también produjo una oleada de mal humor en los empresarios, obviamente. Encima que no venían a trabajar, había que pagar. Y el aguinaldo,
hay toda una estructura de apoyo a la clase trabajadora, y si lo pensamos en el proyecto de industrialización del país, era lógico que se tuviera a la clase obrera dispuesta a colaborar en el proyecto y no en permanente conflicto con paros, huelgas, etcétera, etcétera, lo que es la lucha de los trabajadores. En realidad, lo que proponía Perón era una conciliación de obreros y empresarios, y que el Estado fuera el mediador entre ambos. Todo esto, ¿no?, el acercamiento entre el capital y el trabajo en pos de conseguir una nación económicamente libre y políticamente soberana, socialmente justa también. Digamos, lo que se pretende es un capitalismo humanista, cosa que no podríamos pensar hoy. Aquí, en 1944, aparece con fuerza la política yanqui y los pro-yanquis dentro del país, por supuesto. A tal punto llega Estados Unidos, que ya viene como perfilándose como el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y la potencia hegemónica en el mundo, aunque todavía estamos en 1944, pero ya prácticamente, creo que lo habíamos dicho en la entrega anterior, a medida que las potencias del eje, los nazis, venían siendo derrotados desde 1943, cuando desde Rusia se da vuelta a la guerra y empiezan las derrotas y el retroceso de las fuerzas nazis, ya la fuerza del gabinete de Pedro Pablo Ramírez va minimizándose hasta que el último nazi sale del gobierno. Hay una mayoría peronista, cosa que Estados Unidos no está dispuesto a tolerar, y es donde aparece una resolución del Departamento de Estado donde claramente se boicotea ese proyecto de desarrollo. Esta resolución prohíbe que desde Estados Unidos se vendan a la Argentina cualquier tipo de equipo para la prospección petrolera o para la industria del petróleo en general, que se le venda cualquier tipo de vehículos, locomotoras y material rodante en general, que se le venda las pantallas fosforadas que se utilizan para la fabricación de papel prensa. Bueno, en general es un boicot importante, y la resolución también dice que Estados Unidos va a trabajar para que el resto de las naciones hagan lo propio con la República Argentina. A todo esto, el embajador de los Estados Unidos, Pearl Braden, hace una activa política pro-yanqui dentro de nuestro país. Hacia 1945, mediado el año, se va conformando entre la oligarquía terrateniente argentina, que no ha desaparecido por supuesto, la parte del sector de la burguesía intermediaria, los sectores de la clase media alta y media, un acercamiento. También se incorporan en general los estudiantes universitarios, que va a terminar, junto con el embajador yanqui, en la famosa Marcha por la Democracia, y que va a terminar constituyendo la Unión Democrática, que se va a presentar como partido político en las próximas elecciones. ¿Cómo es que aparece el tema de las próximas elecciones? En realidad, todo este sector
está ejerciendo una presión muy, muy grande. Y Farrell, ¿se acuerdan? Se había hecho cargo al ser desplazado Ramírez por la derrota de las fuerzas germánicas. Se hace cargo Delmiro Farrell de la presidencia de la Nación, y a Farrell fue conminado para que el coronel Perón renuncie a su cargo, que ya para este momento el coronel Perón no solamente está a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino también del Ministerio de Guerra. En realidad se viven momentos de gran confusión, de gran agitación política. Hay un renacer digamos, del patriotismo también, una reacción ante la intervención tan descarada yanqui. Y ¿quiénes van a estar del lado de Perón? En general tenemos que decir que si vamos a la clase obrera, desde los 80.000 sindicalizados de los tiempos de la década infame, ya estamos en 500.000 obreros organizados en sindicatos y en una CGT, lo cual significa una fuerza muy importante. También tenemos estos sindicatos serían los que no tienen una definición política. Bueno, están en el apoyo al proyecto de Perón, pero tenemos también, fuera de este agrupamiento, a los sindicatos influidos por socialistas y comunistas y que van a sumarse a la Unión Democrática. Es bastante extraño, si lo miramos desde hoy, y desde todo momento, que un partido comunista o los socialistas estén compartiendo aliados con el imperialismo yanqui, con la oligarquía terrateniente, con los grupos que realmente más explotadores de la historia argentina. Pero la explicación está de alguna manera por la influencia de las teorías de Browder. Browder era el secretario del Partido Comunista de Estados Unidos y había sido el autor, o dentro de, además de Browder, no solamente él, sino hay toda una corriente política que plantea que después de esta Segunda Guerra Mundial, los potencias, o sea, los imperialismos, van realmente a apoyar a los países en desarrollo. O sea, se habrían transformado en imperialismos buenos, lo cual le va a costar a la izquierda mucha pérdida de influencia dentro de la clase obrera. Así las cosas, en un momento se le exige, Farrell accede a pedir la renuncia, se le exige la renuncia y no solamente Perón renuncia, sino que también es detenido y conducido a la isla de Martín García. Así dice el marino Bernengo Lima, dice que es para protegerlo. En realidad no, es un poco rara la protección, ¿no? O sea, las fuerzas reaccionarias desplazan a Perón de los cargos que tenía en el gobierno, están pidiendo que todo el poder vaya a la corte, lo cual es un disparate, pero bueno, y se proponen elecciones para el 24 de febrero de 1946. A todo esto, ¿qué va a pasar? Perón es detenido el 8 de octubre. El 15 de octubre, la FOTIA, la Federación Obrera de Trabajadores de Ingenios Azucareros de Tucumán, lanza una huelga general en apoyo a Perón.
Desde los talleres de Tafí Viejo, 2 días más tarde, los obreros levantan el trabajo y dejan los talleres. La CGT había propuesto un paro nacional para el 18 de octubre. Pero el 17 de octubre la agitación obrera crece y crece con mucha fuerza, crece desde Berisso, desde los frigoríficos, desde todo el cinturón industrial de La Plata, crece desde Avellaneda, desde el Gran Buenos Aires, y se va a producir aquello que fue el 17 de octubre de 1945, que se llamó el Día de la Lealtad Popular, y que llevó a las calles de la capital una masa de obreros que jamás habían pisado esas calles, lo que provocó aquella frase de una escritora argentina que no recuerdo el nombre, y que decía: era la turba tan temida, porque los habitantes de los barrios ricos de la capital miraban con asombro esas cabecitas negras, ¿no?, que venían del cinturón proletario de la ciudad, con cierto desprecio y también bastante aprensión, por no decir temor. Ese 17 de octubre el pueblo argentino sacó de sus entrañas aquello que lo movió en las invasiones inglesas y en todas las puebladas que hubo, que no están tan registradas en la historia como lo que fueron, pero que sí existieron, y puso las cosas en su lugar. El coronel Perón fue restituido, fue rescatado, digamos, de la Casa de Gobierno ante el temor de un levantamiento generalizado en el país, y a partir de allí va a comenzar toda la campaña que va a llevar a una polarización espectacular en el país. Se estaba con Perón o contra Perón. Así entonces queda la Unión Democrática, con todos estos sectores políticos que ya dijimos, y la candidatura de Tamborini y Mosca, radicales. Claro que la Unión Cívica Radical estaba allí. Hay que decir también que grupos radicales se sumaron al proyecto de Perón. Inclusive, desde el principio, Perón tenía lazos con el radical cordobés Sabatini, que no llegó a estar de acuerdo al final de este proceso. El 17 de octubre, esa masa que llenó la Plaza de Mayo y escuchó el discurso de su líder, cambió la historia del país. Frente a la Unión Democrática se manifiesta la fórmula Perón-Quijano desde el Partido Laborista de Berisso, que le presta la plataforma política necesaria para que sea proyectado como presidente el coronel Perón. El Departamento de Estado yanqui sigue con su política y va a publicar el famoso Libro Azul, donde acusa a Perón de nazi. Claro, como los Estados Unidos tenían en ese momento la aureola de ser los grandes vencedores, cosa que no es así, porque no es Estados Unidos el gran vencedor de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo acabo de escuchar hace poco tiempo. El gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial fue el Ejército Rojo, que solo al principio, desde 1943, dio vuelta los resultados de las batallas hasta llegar a Berlín. Pero claro, Estados Unidos
no tuvo el gasto, no tuvo guerra en su territorio, no tuvo el gasto, no tuvo los 20 millones de muertos, no tuvo todo esto. Entonces, pero se proyecta como el muchachito que viene a salvar, que eso ya lo conocemos. Este libro azul en la Argentina, en las masas, no tuvo ningún efecto. Y el 24 de febrero de 1946, las dos fuerzas sacan más de 1 millón de votos, pero la fuerza peronista, digámosle ya así, tiene 200.000 votos más que la Unión Democrática. Aquí comienza la historia de un país distinto que va por 9 años a dejar huellas muy profundas en la historia argentina. Hasta la próxima.